Queridos amigos, antes de comenzar esta historia que va a cambiar tu forma de ver la vida, quiero pedirte algo desde el corazón. Si alguna vez has sentido que el destino te está llamando, si has creído que hay algo más esperándote allá afuera, déjame un comentario contándome tu experiencia. Y si quieres seguir descubriendo historias que te harán reflexionar sobre tu propio camino, suscríbete a este canal. Cada historia que comparto aquí nace del alma, y tu apoyo significa todo para mí. Ahora sí, prepárate para conocer a María Iriarte, una mujer que está a punto de descubrir que los milagros existen cuando menos los esperas. El calor de julio en Pamplona era despiadado aquel año. Las calles estrechas del casco antiguo parecían hornos de piedra, y el bullicio previo a San Fermín convertía cada rincón en un hervidero humano. María Iriarte secaba el sudor de su frente con el dorso de la mano mientras recogía los platos sucios de la mesa del rincón, aquella junto a la ventana que daba a la calle Estafeta. Llevaba 7 años trabajando en el Asador Echeverría, un restaurante familiar que olía perpetuamente a cordero asado y vino tinto derramado. Tenía 32 años y la sensación constante de estar viviendo una vida que no era la suya. Cada mañana se despertaba en su piso diminuto de Rochapea, se ponía el mismo uniforme negro, recorría las mismas calles, atendía a los mismos clientes. Era como estar atrapada en un bucle del que no sabía cómo salir. Sus amigas de la infancia ya tenían familias, casas propias, proyectos. María apenas llegaba a fin de mes. María, la mesa 7 está esperando. La voz de Pachi, el dueño del asador, la sacó de sus pensamientos. Asintió con la cabeza y siguió limpiando, pasando el trapo húmedo por la superficie de madera gastada. Fue entonces cuando lo vio, un cuaderno, pequeño, del tamaño de una mano, e encuadernado en cuero marrón tan usado que brillaba en los bordes. Estaba medio escondido entre el respaldo de la silla y la pared. Lo recogió con curiosidad. Era pesado para su tamaño, denso. La cubierta no tenía ninguna inscripción, solo el cuero desgastado por años de uso. María miró alrededor. El anciano que había estado sentado allí hacía apenas 5 minutos ya no estaba. Un hombre mayor de unos 70 y tantos, con el pelo blanco perfectamente peinado hacia atrás y un traje gris que parecía de otra época. Había comido solo, despacio, pidiendo solamente un café solo y un trozo de tarta de Santiago. María abrió el cuaderno. La primera página estaba escrita con una caligrafía antigua, de tinta azul casi desvanecida. Palabras en euskera se mezclaban con castellano. Había fechas, direcciones, nombres de lugares que reconocía: Lecumberri, Olite, Roncesvalles. Y entonces vio algo que le heló la sangre. El tesoro de los Garayoa, 1937. Guerra civil. Escondido antes de la caída. Pasó las páginas rápidamente. Había mapas dibujados a mano, descripciones de casas antiguas, referencias a familias navarras que conocía de nombre. Los Garayoa eran una familia legendaria en Pamplona, terratenientes antes de la guerra que habían perdido todo durante el conflicto. Se decía que habían escondido su fortuna antes de huir, pero nunca se había encontrado nada. Era una de esas historias que los abuelos contaban en las sobremesas, entre el pacharán y los puros. María cerró el cuaderno de golpe. Esto tenía que ser una broma, algún tipo de fantasía escrita por un viejo nostálgico. No podía ser real. ¿Cómo iba a ser real? Ella había vivido toda su vida escuchando leyendas sobre tesoros ocultos, sobre oro enterrado durante la guerra, sobre familias ricas que nunca volvieron a reclamar lo suyo. Pero eran solo eso, leyendas. ¿Qué tienes ahí? La voz de Amaya, su compañera de trabajo, la sobresaltó. María escondió el cuaderno contra su pecho instintivamente. Nada. Un cliente se lo dejó olvidado. Amaya enarcó una ceja, pero no insistió. Conocía a María lo suficiente como para saber cuándo no quería hablar. María se acercó a la barra y dejó el cuaderno junto a la caja registradora, en el estante donde guardaban los objetos perdidos. Una bufanda, unas gafas de sol baratas y ahora esto. El resto del turno pasó en una nebulosa. María servía mesas, cobraba cuentas, sonreía a los turistas, pero su mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en aquel cuaderno, en los mapas, en las palabras antes de la caída. ¿Qué habría pasado con aquella familia? ¿Realmente habían escondido algo valioso? Cuando por fin llegó la hora de cerrar, María se quedó limpiando más lento de lo habitual. Pachi ya se había ido, dejándola a cargo como siempre hacía los jueves. Amaya se despidió con un beso en la mejilla y salió corriendo para coger el último autobús. María se quedó sola. Volvió a la barra. El cuaderno seguía allí, inocente,
esperando. Lo tomó de nuevo y esta vez lo abrió con más calma. Buscó las páginas que le habían llamado la atención. Había una en particular, casi al final del cuaderno, que tenía un mapa detallado de una casa en Lecumberri. La descripción era minuciosa. Caserío Garayoa. Piedra roja. Portón de roble con iniciales JG. Pozo en el patio trasero, 5 metros de la esquina sureste. Allí. María sintió un escalofrío. Conocía Lecumberri. Era un pueblo pequeño a unos 40 kilómetros de Pamplona, en la falda del Velate. Había ido allí de excursión varias veces de niña. ¿Sería posible que este caserío aún existiera? Sacó su teléfono y buscó en Google. Caserío Garayoa Lecumberri. No apareció nada específico, solo referencias genéricas a la familia y a su historia durante la guerra, pero eso no significaba que no existiera. Muchos caseríos antiguos no aparecían en Internet. Estaba tan concentrada que no oyó la puerta del restaurante abrirse. El sonido de la campanilla la sobresaltó tanto que el cuaderno se le cayó de las manos. Disculpe. Disculpe, señorita. Era él, el anciano. Estaba en la puerta, agarrado al marco como si necesitara el apoyo para mantenerse en pie. Su rostro, que por la tarde había parecido sereno, ahora estaba desencajado. Tenía los ojos enrojecidos, la respiración agitada. Había corrido. A su edad, en aquel calor, había corrido. ¿Se encuentra bien? María rodeó la barra rápidamente y se acercó a él. Siéntese, por favor. El hombre negó con la cabeza, pero aceptó la silla que María le acercó. Se dejó caer en ella con un suspiro que sonó como un lamento. La libreta. Su voz era apenas un susurro. Mi libreta. La dejé aquí. María sintió un nudo en el estómago. Se agachó, recogió el cuaderno del suelo y se lo extendió. Las manos del anciano temblaron cuando lo tomó. Lo apretó contra su pecho igual que María había hecho antes, pero con una intensidad que rayaba en la desesperación. Gracias. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. No sabe lo que significa esto para mí. No sabe. Su voz se quebró. María se sentó frente a él, incómoda ante aquella demostración de emoción tan cruda. Había algo en la forma en que el hombre sostenía aquel cuaderno, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. ¿Quiere un poco de agua? ¿Alguna cosa? El anciano negó de nuevo. Respiró hondo varias veces, tratando de calmarse. Cuando por fin levantó la vista, María vio en sus ojos algo que no esperaba. Miedo. Miedo puro y genuino. ¿Lo ha leído?, preguntó él. María dudó. Podría haber mentido, pero algo en aquella situación le dijo que la honestidad era importante. Solo un poco, vi que se lo había dejado y quise saber de quién era para poder devolvérselo. El hombre asintió lentamente. Pareció evaluar sus palabras, buscando en su rostro señales de engaño. ¿Y qué piensa de lo que leyó? No sé qué pensar. Parece un mapa del tesoro de esos que salen en las películas. Por primera vez, el anciano esbozó algo parecido a una sonrisa, aunque fue una sonrisa triste, cansada. No está tan lejos de la realidad, aunque esto es mucho más complicado que cualquier película. Se quedaron en silencio un momento. María podía escuchar el ruido de la calle a través de las ventanas cerradas, risas de turistas, música lejana. El mundo seguía girando ahí fuera, ajeno a lo que estaba ocurriendo en aquel pequeño asador. Me llamo Javier Garayoa, dijo el hombre finalmente. Soy el último de mi familia, el único que queda. María sintió cómo se le erizaba la piel. Garayoa, el apellido del cuaderno. ¿Es suyo entonces, el tesoro? Javier soltó una risa amarga. ¿Mío? No, no es mío. Es de mi familia. Fue escondido por mi abuelo cuando las tropas franquistas entraron en Pamplona. Él pensó que volvería a buscarlo cuando todo acabara, pero lo fusilaron 3 meses después. Mi padre pasó toda su vida buscándolo sin éxito. Y ahora yo. Su voz se apagó. Ya no me queda mucho tiempo. María no supo qué decir. Había 1000 preguntas agolpándose en su cabeza, pero ninguna parecía apropiada en aquel momento. ¿Por qué lleva ese cuaderno encima?, preguntó finalmente. Porque cada día que pasa tengo más miedo de olvidar. Tengo principios de Alzheimer. Algunos días no sé ni cómo me llamo. Por eso lo escribí todo, cada detalle que mi padre me contó antes de morir. Si pierdo este cuaderno, pierdo todo. Pierdo la historia de mi familia. Pierdo la única posibilidad de recuperar lo que nos robaron. Su voz se había vuelto más firme al hablar, como si el acto de explicarse le devolviera algo de dignidad. María sintió una punzada de empatía. Conocía esa sensación de pérdida, de estar aferrándose a algo que se escapa entre los dedos. Quizás no era lo mismo que perder la memoria, pero ella también sentía que su vida se le estaba escapando día a día. ¿Y qué va a hacer ahora?, preguntó.
Javier la miró fijamente. En sus ojos había algo que María no supo identificar al principio. ¿Esperanza? ¿Desesperación? No lo sé. Ya no puedo hacerlo solo. Mis hijos viven en Madrid, tienen sus propias vidas. No les interesa esto. Para ellos son solo historias de un viejo. Contraté a alguien hace unos meses, un tal Miquel, que decía conocer la zona, pero resultó ser un estafador. Se llevó 5.000 euros y desapareció. María sintió una oleada de indignación. Aprovecharse de un anciano así. Lo siento mucho. Yo también. Por eso, cuando dejé la libreta aquí y me di cuenta a medio camino, pensé que la había perdido para siempre. Que alguien la encontraría y se quedaría con todo. Por eso volví corriendo. Por eso hice una pausa. Por eso me sorprende tanto que usted la haya guardado, que no haya hecho nada con ella. María se encogió de hombros. ¿Qué iba a hacer? No es mía. Javier sonrió de nuevo, esta vez con más calidez. Hay mucha gente que no pensaría así. Créame. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en la mesa. Sacó su billetera del bolsillo interior de su chaqueta y dejó un billete de 20 euros sobre la barra. Por las molestias. No hace falta. Sí hace falta. Y además, titubeó un momento, me gustaría volver mañana, si no le importa. A la misma hora. Hay algo que quiero proponerle. María no supo qué responder. Parte de ella quería decir que no, que era su día libre, que no quería verse envuelta en historias de tesoros y memorias perdidas. Pero otra parte, una parte más profunda que no había escuchado en años, sentía curiosidad. Sentía algo que hacía mucho tiempo que no sentía, interés genuino. Está bien, mañana a las 5 estoy aquí. Javier asintió, guardó el cuaderno en el bolsillo interior de su chaqueta y se dirigió a la puerta. Antes de salir se volvió una última vez. Por cierto, no le he preguntado su nombre. María. María Iriarte. Mucho gusto, María. Hasta mañana. La puerta se cerró tras él con un suave tintineo de la campanilla. María se quedó de pie en medio del restaurante vacío, con el billete de 20 euros en la mano y 1000 pensamientos dando vueltas en su cabeza. Esa noche apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el cuaderno, los mapas, las palabras escritas con aquella caligrafía antigua. Se imaginaba a Javier de joven, escuchando las historias de su padre sobre un tesoro escondido. Se imaginaba al abuelo corriendo con una caja de joyas o dinero o lo que fuera, escondiéndola mientras las bombas caían sobre Pamplona. ¿Qué querría proponerle? ¿Y por qué a ella? Era solo una camarera. No sabía nada de búsquedas de tesoros ni de historia de la guerra civil. No tenía dinero para invertir en una aventura que sonaba más a fantasía que a realidad. Pero cuando se despertó al día siguiente, lo primero que hizo fue buscar en Google todo lo que pudo sobre la familia Garayoa. Encontró artículos antiguos digitalizados del Diario de Navarra, fotos en blanco y negro de hombres con bigote y mujeres con vestidos largos, referencias a propiedades perdidas, a expropiaciones durante la guerra, a una fortuna que nadie había vuelto a ver. María llegó al asador a las 3 de la tarde, 2 horas antes de lo acordado. Necesitaba mantener las manos ocupadas, la mente distraída, pero cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, levantaba la vista esperando ver a Javier. A las 5 en punto, cuando el restaurante estaba en su momento más tranquilo de la tarde, él apareció. Llevaba el mismo traje gris, pero esta vez traía una bolsa pequeña de tela en la mano. Se sentó en la misma mesa del día anterior, junto a la ventana. María se acercó con una sonrisa nerviosa. ¿Un café? Por favor. Y si no le importa, siéntese conmigo un momento. Necesito hablar con usted. María miró alrededor. Solo había otra mesa ocupada, una pareja de turistas que estaban terminando su postre. Pachi estaba en la cocina. Se sentó frente a Javier con las manos entrelazadas sobre la mesa. Javier dejó la bolsa de tela sobre la superficie de madera. Era pequeña, no más grande que una manzana, pero abultaba de forma extraña. Ayer me fui de aquí pensando en algo, comenzó a decir. Durante toda la noche le di vueltas. He pasado los últimos 5 años de mi vida buscando ese tesoro. He gastado mis ahorros, he perdido la confianza de mis hijos, he permitido que me estafaran. ¿Y todo para qué? Para nada, porque estoy solo en esto, porque necesito ayuda de alguien en quien pueda confiar. Hizo una pausa y miró directamente a María. Usted me devolvió la libreta. Podría haberse quedado con ella, podría haber hecho copias y después devolvérmela sin que yo me enterara. Pero no lo hizo. Eso me dice algo sobre quién es usted. María sintió calor en las mejillas. Solo hice lo correcto. Exacto. Y esa es precisamente la razón por la que quiero hacerle una propuesta.
Abrió la bolsa de tela y sacó algo que dejó a María sin aliento. Era una fotografía vieja, descolorida, pero en ella se veía claramente un collar. Un collar de oro con esmeraldas que brillaban incluso a través del paso del tiempo y la mala calidad de la imagen. Esto es solo una parte de lo que mi abuelo escondió. Joyas de mi bisabuela. Oro. Dinero. Documentos de propiedades. Todo junto, según los cálculos más conservadores, valdría unos 200.000 euros hoy en día. Quizás más. María no podía apartar los ojos de la fotografía. 200.000 euros. Era una cifra que no podía ni imaginar. Con eso podría comprar un piso, dejar el asador, empezar de nuevo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Susurró. Quiero que me ayude a encontrarlo. A cambio le daré el 20% de todo lo que recuperemos. 40.000 euros, María, solo por ayudarme a buscar. El silencio que siguió fue tan denso que María podía escuchar su propia respiración. 40.000 euros, por buscar algo que quizás ni siquiera existía. Sonaba demasiado bonito para ser verdad, y normalmente cuando algo sonaba demasiado bonito para ser verdad era porque no lo era. Pero cuando miró los ojos de Javier, no vio engaño. Vio desesperación, sí, vio súplica, pero también vio honestidad. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoce. Por eso mismo, porque no soy tan tonto como para volver a confiar en alguien que me promete el oro y el moro. Usted no me prometió nada, solo me devolvió lo que era mío, y eso hoy en día vale más que cualquier palabra. María tragó saliva. Su mente era un torbellino, 1000 razones para decir que no. Era ridículo, era peligroso, era una fantasía de viejo, pero había algo más, algo que había estado dormido dentro de ella durante años. La sensación de que la vida podía ser más que servir mesas y cobrar propinas. La posibilidad, por remota que fuera, de que el destino le estuviera dando una oportunidad. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Javier asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Por supuesto, tómese su tiempo, pero no demasiado. Mi memoria no es tan fiable como antes. Si vamos a hacer esto, tiene que ser pronto. Se levantó, dejó otro billete sobre la mesa y se guardó la fotografía. Antes de irse, se detuvo y la miró una última vez. Mañana volveré. Espero su respuesta. Cuando se fue, María se quedó sentada mirando el billete. 20 euros más. 2 días, 40 euros. En propinas no ganaba eso ni en una semana. Pero no era el dinero lo que le daba vueltas en la cabeza mientras volvía a casa esa tarde. Era la fotografía del collar. Eran los ojos de Javier. Era la pregunta que no dejaba de repetirse una y otra vez. ¿Y si es real? Esa noche llamó a su hermana Leire. Necesitaba hablar con alguien y Leire siempre había sido la más sensata de las dos. «Estás loca», fue la respuesta inmediata de Leire después de escuchar toda la historia. «Completamente loca. Es una estafa, María. Ese viejo te está engañando». «No lo sé. Parecía sincero. Todos los estafadores parecen sinceros. Para eso son buenos. Mira, si de verdad existiera ese tesoro, ¿no crees que alguien ya lo habría encontrado?» Era una buena pregunta. Una pregunta que María se había hecho a sí misma 100 veces. Quizás no lo buscaron en el lugar correcto. O quizás no existe. María, tienes 32 años. No puedes seguir fantaseando con que algo mágico va a cambiar tu vida. Si quieres cambiar, cambia. Busca otro trabajo, vuelve a estudiar, haz algo. Pero no te metas en esta locura. Colgaron media hora después sin haber llegado a ningún acuerdo. Leire pensaba que era una idiotez, y probablemente tenía razón. Probablemente María estaba dejándose llevar por una fantasía desesperada. Pero cuando se metió en la cama esa noche, lo único en lo que podía pensar era en la voz de Javier cuando dijo: «Nijo, no me queda mucho tiempo». Y en sus propias palabras, las que no le había dicho a Leire, a mí tampoco. Al día siguiente, María se despertó con el amanecer. No había dormido bien. Los sueños se habían mezclado con la realidad. Veía cofres enterrados bajo piedras, mapas que se deshacían entre sus dedos, el rostro de Javier transformándose en el de su propio abuelo muerto hace años. Se duchó con agua fría para despejarse y se preparó un café que bebió de pie, mirando por la ventana de su pequeño piso. Rochapea despertaba lentamente. Los camiones de basura hacían su recorrido matinal. Algunas señoras mayores salían ya a comprar el pan. Un corredor solitario subía la cuesta hacia el parque. Todo tan normal, todo tan predecible. ¿Cuántas mañanas más iguales tal le quedaban por vivir? Llegó al asador antes que nadie. Pachi le había dado las llaves hacía 2 años, cuando demostró ser la más responsable del equipo. Entró en el local vacío y encendió las luces. El olor a comida del día anterior aún flotaba en el aire: cordero, pimientos, aceite de oliva.
olores que conocía tan bien que ya ni los notaba. Se puso a preparar las mesas mecánicamente, pero su mente estaba en otra parte. 40.000 euros. Era una cantidad que podría cambiar su vida por completo. Podría pagar la entrada de un piso, quizás incluso montar algo propio, una pequeña cafetería, un negocio de catering. Había soñado con eso durante años, pero siempre había sido solo eso, un sueño. Buenos días, dormilona. La voz de Amaya la sobresaltó. Su compañera entró quitándose las gafas de sol y dejando su bolso enorme sobre la barra. Llegas temprano, comentó Amaya. ¿Problemas para dormir? María se encogió de hombros. Algo así. Amaya la conocía demasiado bien. Se acercó y la miró fijamente. ¿Es por ese viejo de ayer? El del cuaderno. ¿Cómo sabes? Por favor, María. Te conozco desde hace 5 años. Tienes esa cara de estoy pensando en hacer algo estúpido. María no pudo evitar sonreír. ¿Tan obvia soy? Como un libro abierto. ¿Qué pasa? ¿Qué quería? María dudó, pero necesitaba contárselo a alguien, y Amaya era la persona más cercana que tenía después de su hermana. Me propuso ayudarle a buscar un tesoro familiar, a cambio de una parte. Amaya se quedó mirándola unos segundos. Luego soltó una carcajada. Venga ya, ¿un tesoro en serio? María, por favor. Hablo en serio. Su familia escondió algo durante la guerra civil. Tiene mapas, direcciones, todo. La sonrisa de Amaya se desvaneció al ver que María no bromeaba. Madre mía, ¿hablas en serio? ¿Y tú te lo estás creyendo? No sé qué creer, pero parecía sincero. Los estafadores siempre parecen sinceros. Es su trabajo. Mira, María, sé que estás cansada de esto. Hizo un gesto señalando el restaurante, pero meterte en algo así es de locos. Lo sé. Entonces no sé. Todavía no he decidido nada. Amaya suspiró y le puso una mano en el hombro. Mira, eres mi amiga y te quiero. Por eso te digo esto, ten cuidado. No dejes que la desesperación te haga tomar malas decisiones. El día transcurrió con una lentitud exasperante. Cada minuto parecía durar 1 hora. María tendía mesas, sonreía a los clientes, tomaba pedidos, pero todo de forma automática. Su cabeza estaba en Lecumberri, en un caserío de piedra roja, en un pozo en un patio trasero. A las 5 menos 10 su corazón empezó a acelerarse. Miró el reloj cada 30 segundos. A las 5 en punto, Javier entró por la puerta. Llevaba ropa diferente ese día, pantalones de algodón beige y una camisa blanca. Parecía más relajado, aunque sus ojos seguían teniendo esa intensidad que María había notado desde el primer momento. Se sentó en su mesa habitual y esperó. María terminó de cobrar a un cliente y se acercó. Se sentó frente a él sin preguntar, sin pedir permiso. Javier esbozó una leve sonrisa. Supongo que eso es buena señal. Tengo preguntas, dijo María sin preámbulos. Me lo imaginaba. Pregunte. Porque no ha ido a la policía, o si sabe dónde es, ¿por qué no dejar que ellos lo busquen? Javier suspiró. Porque legalmente es complicado. Esas propiedades fueron expropiadas. Hay nuevos dueños. Si voy a la policía tendré que demostrar que es mío, pasar por tribunales, esperar años. Y yo no tengo años, María. Además, bajó la voz. Si encuentra algo la policía, el Estado se quedará con la mitad. Impuestos, patrimonio histórico, todo eso. Prefiero correr el riesgo yo mismo. Tenía sentido. Una lógica retorcida, pero sentido al fin y al cabo. ¿Y si los dueños actuales nos pillan buscando? Por eso necesito ser discreto. Por eso necesito a alguien joven, ágil, que no llame la atención. Yo soy un viejo. Si me ven merodeando por ahí, llamaré a la policía. Pero usted podría ser una turista, una excursionista, cualquier cosa. ¿Qué tan seguro está de que existe? ¿Y si su abuelo murió sin haberlo escondido realmente? Javier sacó el cuaderno del bolsillo y lo abrió en una página específica. Le mostró una fotografía pegada con cinta adhesiva amarillenta. En ella se veía a un hombre mayor frente a un caserío de piedra, con un niño pequeño a su lado. Este es mi abuelo, este niño soy yo. Tenía 8 años. Fue la última foto que nos hicimos juntos antes de que lo arrestaran. ¿Ve lo que lleva en la mano? María entrecerró los ojos. En la mano del abuelo había algo que parecía una caja pequeña. Esto fue tomado en julio de 1936. 3 días después, mi abuelo desapareció durante 2 noches enteras. Le dijo a mi abuela que tenía que hacer algo importante. Cuando volvió, ya no tenía la caja. Y 2 semanas después entraron en Pamplona y se lo llevaron. ¿Y él nunca dijo dónde la había puesto? Le dio pistas a mi padre antes de morir. Donde nació mi padre, bajo la mirada de los santos, junto al agua que nunca se seca. Mi padre tardó años en descifrar que se refería al caserío de Lecumberri, a una capilla que había allí, al pozo.
Pero cuando finalmente fue a buscarlo, el lugar había cambiado de dueños. No pudo entrar. Y luego se puso enfermo. Murió sin haber podido terminar la búsqueda. La voz de Javier se quebró ligeramente al hablar de su padre. María vio el dolor real en sus ojos. Esto no era solo por el dinero. Era por terminar algo que 3 generaciones no habían podido completar. ¿Y qué garantías tengo de que me pagará si lo encontramos? Javier sonrió con tristeza. Ninguna, solo mi palabra. Sé que no es mucho viniendo de un desconocido, pero es todo lo que tengo. Puedo firmarle un papel si quiere, aunque legalmente no serviría de mucho dado que lo que estamos buscando es, digamos, técnicamente ilegal recuperar. María sintió lentamente. Era una locura. Todo en esta situación era una locura. Pero había algo en la historia de Javier que resonaba con algo profundo dentro de ella. La idea de buscar algo perdido, de completar un legado familiar, de no rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Necesito saber exactamente qué tendría que hacer. Javier se animó visiblemente. Primero, ir a Lecumberri a reconocer el terreno, ver si el caserío sigue en pie, si el pozo existe todavía. Después, encontrar la forma de entrar sin que nos vean. Y finalmente, excavar. Todo debe hacerse rápido, en una noche probablemente. Entrar, buscar, salir. Y si no está allí, entonces habremos perdido nuestro tiempo, pero al menos lo habremos intentado. Y yo podré morir sabiendo que lo intenté hasta el final. Hubo un silencio largo. María podía escuchar las conversaciones de las otras mesas, el tintineo de los cubiertos, la música de fondo, todo tan normal mientras ella estaba considerando algo tan absurdo. Pensó en su vida, en los últimos 7 años sirviendo mesas, en su piso diminuto, en sus ahorros inexistentes, en las conversaciones con amigas que ya no la invitaban porque sabían que no podía permitirse salir, en la sensación constante de estar viendo la vida pasar desde fuera. ¿Cuándo quiere ir?, preguntó finalmente. Los ojos de Javier se iluminaron. Eso es un sí. Es un vamos a verlo y decido después. Si el lugar no me da buena espina, me vuelvo. Si parece demasiado peligroso, me vuelvo. ¿Entendido? Entendido. Perfectamente entendido. ¿Qué le parece el domingo? Es su día libre, ¿no? ¿Cómo sabe? Llevo viniendo aquí 3 meses. He observado los turnos. Por alguna razón, eso debería haberla inquietado, pero no lo hizo. Javier había estado preparándose para esto, buscando a la persona adecuada, y por algún motivo inexplicable, ella era esa persona. El domingo está bien, pero vamos solo a mirar, a reconocer el terreno, como dice. Nada más. Por supuesto. Solo mirar. Le paso a buscar a las 9 de la mañana. ¿Me da su dirección? María le dio su dirección y Javier la anotó en su cuaderno con letra temblorosa. Después sacó su billetera y le tendió 2 billetes de 50 euros. Un adelanto. Por su tiempo. No hace falta. Sí hace falta. Si le estoy pidiendo que pase su día libre conmigo, lo menos que puedo hacer es compensarla. María tomó el dinero con dedos temblorosos. 100 euros. Más de lo que ganaba en 3 días de trabajo. Gracias. Gracias a usted por darme esta oportunidad. No sabe lo que significa para mí. Cuando Javier se fue, María se quedó con los billetes en la mano. Los guardó en su delantal y volvió al trabajo, pero sentía como si estuviera flotando. ¿Qué acababa de hacer? Acababa de comprometerse a buscar un tesoro perdido con un anciano que apenas conocía. Amaya se acercó a ella en cuanto pudo. ¿Y bien? ¿Qué has decidido? Voy a ir con él el domingo. Solo a mirar. Estás loca, probablemente, completamente loca. Puede ser. Amaya negó con la cabeza, pero había algo en su expresión que no era solo desaprobación. Había también un atisbo de envidia, de admiración incluso. Al menos ten el móvil encendido y mándame tu ubicación. Y si pasa algo raro, te largas de inmediato. Lo haré. Y María, Amaya vaciló. Ten cuidado, pero también espero que encuentres algo, aunque sea solo la emoción de buscarlo. Esa noche, María no pudo dormir de nuevo. Pero esta vez no era ansiedad lo que la mantenía despierta, era anticipación, emoción. Por primera vez en años sentía que algo estaba a punto de cambiar. No sabía si para bien o para mal, pero algo iba a cambiar. Los siguientes días pasaron en una nebulosa de nervios y expectativa. María investigó todo lo que pudo sobre el Lecumberri, sobre la guerra civil en Navarra, sobre los Garayoa. Encontró artículos antiguos que mencionaban a la familia. Eran terratenientes importantes, dueños de varios caseríos y tierras de cultivo. Cuando empezó la guerra, fueron considerados enemigos del régimen. Muchos murieron. Los que sobrevivieron perdieron todo. El sábado por la noche, María preparó una mochila pequeña, una linterna,
agua, una navaja multiusos que había comprado en una ferretería, ropa cómoda. Se sentía ridícula, como si estuviera preparándose para una película de aventuras. Pero también se sentía viva de una forma que había olvidado. Le mandó un mensaje a Leire. Mañana voy a Lecumberri con el viejo del que te hablé. Solo a mirar. Tengo el móvil encendido. No te preocupes. La respuesta de Leire fue inmediata. ¿Qué, María? No, por favor, no hagas esto. Pero María ya había tomado su decisión. Le respondió. Tengo que hacerlo. Necesito hacerlo. Te quiero. Apagó el teléfono antes de que Leire pudiera responder. El domingo amaneció despejado. Un día perfecto de verano, con ese cielo azul implacable que hacía de Navarra uno de los lugares más hermosos de España. María se vistió con vaqueros, botas cómodas y una camiseta de manga larga. Se recogió el pelo en una coleta alta y se miró al espejo. ¿Qué estás haciendo?, se preguntó a sí misma. No tenía respuesta, o quizás sí la tenía, pero no quería admitirla. Estaba apostando. Apostando a que había algo más allá de su vida de siempre. Apostando a que el destino a veces sí daba oportunidades. Apostando a que Javier Garayoa decía la verdad. A las 9 en punto, un coche antiguo se detuvo frente a su edificio. Un Seat León de los años 90, verde oscuro y claramente muy usado. Javier bajó y la saludó con un gesto de la mano. Buenos días. ¿Lista? Lista como puedo estar. El viaje a Lecumberri fue extrañamente tranquilo. Javier conducía con cuidado, respetando todos los límites de velocidad. Pusieron la radio en un canal de música clásica y durante un rato no hablaron. María miraba el paisaje pasar por la ventana, campos verdes, montañas en la distancia, pequeños pueblos con iglesias de piedra. ¿Alguna vez había estado en Lecumberri?, preguntó Javier finalmente. De pequeña, con mis padres, pero no recuerdo mucho. Es un pueblo bonito, tranquilo. La gente es amable pero reservada. No les gusta el cotilleo, pero tampoco se pierden nada. Tendremos que ser cuidadosos. ¿Y si alguien nos reconoce? ¿Si alguien pregunta qué hacemos allí? Somos abuelo y nieta de visita turística. Quería enseñarle el pueblo donde nació mi padre. Esa será nuestra historia si alguien pregunta. Tenía sentido. Una historia simple y creíble. Llegaron a Lecumberri poco antes de las 10. El pueblo era pequeño, apenas un puñado de calles alrededor de una plaza central con una iglesia imponente. Había algunas personas paseando, jubilados en la terraza del bar, niños jugando en un parque. Todo muy pintoresco, muy tranquilo. Javier condujo por las calles estrechas hasta las afueras del pueblo. Tomó un camino de tierra que subía hacia las montañas. A ambos lados había prados y bosques. Después de unos 5 minutos se detuvo. «Es allí», dijo, señalando hacia la derecha. María siguió su mirada y sintió que se le cortaba la respiración. Entre los árboles, parcialmente oculto por la vegetación, se alzaba un caserío de piedra roja, exactamente como en las descripciones del cuaderno. 2 plantas, ventanas pequeñas, un portón de madera oscura en el frente, y aunque estaba a cierta distancia, María podía ver las iniciales talladas en la piedra sobre el portón. JG. «Dios mío», susurró. «Existe, realmente existe». Javier asintió, con los ojos brillantes de emoción. Le dije que era real. Todo es real, María. Cada palabra de ese cuaderno. Salieron del coche con cuidado. El lugar parecía abandonado. No había señales de vida reciente. Las ventanas estaban sucias, el jardín invadido por malas hierbas, el portón medio podrido, pero había una valla metálica nueva alrededor de la propiedad con un cartel que decía «Propiedad privada, prohibido el paso». Los dueños actuales no viven aquí, explicó Javier. Compraron el terreno hace años con intención de restaurarlo, pero nunca lo hicieron. Ahora simplemente lo tienen vallado. He estado vigilando durante meses. Nadie viene. Se acercaron a la valla con cautela. María miró alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie observándolos. El camino estaba desierto. Solo se oía el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. «¿Dónde está el pozo?», preguntó María. «Detrás, en el patio trasero». «Pero necesitamos entrar para verlo». María estudió la valla. No era muy alta, 1,5 metros quizás. Podría saltarla sin problema. Pero había un problema. Desde allí podían ver una casa vecina a unos 100 metros. Si alguien miraba en ese momento, es arriesgado hacerlo ahora, a plena luz del día. Lo sé, por eso solo quería que viera el lugar, para que sepa que es real, para que pueda decidir si quiere seguir adelante. María se quedó mirando el caserío. Había algo en él que la atraía, una sensación de misterio, de historia contenida en esas paredes de piedra.
Se imaginó al abuelo de Javier corriendo por ese mismo patio, cavando en la oscuridad de la noche, ocultando su tesoro antes de que fuera demasiado tarde. ¿Realmente estaría allí? Después de casi 90 años. Si quisiéramos entrar, ¿cuándo sería el mejor momento?, preguntó. Javier la miró con una mezcla de esperanza y sorpresa. Eso significa que estoy considerándolo, seriamente. Una sonrisa enorme se dibujó en el rostro de Javier. De noche, un viernes o sábado, cuando la gente esté en casa cenando viendo la televisión, entre las 11 y las 12. Tendríamos 2 o 3 horas antes del amanecer si es necesario. María asintió lentamente. Su corazón latía con fuerza. Esto era real. Estaba considerando realmente entrar ilegalmente en una propiedad privada para buscar un tesoro que quizás ni siquiera existía. Era una locura absoluta. Pero mientras miraba el caserío, con el sol de la mañana iluminando sus piedras rojas, sintió algo que no había sentido en años, la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Hay que planearlo bien, dijo finalmente. Cada detalle. No podemos improvisar. Por supuesto. Tengo todo pensado. Herramientas, rutas de escape, contingencias. He pasado meses preparándome para esto. Entonces muéstreme. Muéstreme todo lo que tiene. Volvieron al coche y Javier sacó el cuaderno. Durante la siguiente hora, sentados en el asiento trasero para no ser vistos, repasaron cada página. Los mapas eran increíblemente detallados. Javier había dibujado el plano del caserío, marcado las distancias exactas, anotado los horarios en que los vecinos salían y entraban de sus casas. ¿Cuánto tiempo llevas vigilando este lugar?, preguntó María, impresionada. 3 meses. Vengo cada fin de semana y observo. Necesitaba estar seguro de los patrones de movimiento. María sintió un escalofrío. Este hombre estaba completamente obsesionado, pero había algo admirable en esa obsesión. Una determinación que ella misma deseaba tener. Y las herramientas. Javier abrió el maletero. Había palas plegables, linternas potentes, cuerdas, guantes, incluso un detector de metales portátil. Preparado para todo, dijo con orgullo. ¿Y si encontramos algo, cómo lo sacaremos sin que nos vean? Tengo mochilas. Depende del tamaño, pero en teoría deberíamos poder cargar con todo si trabajamos rápido. María cerró el maletero y se apoyó en el coche. Su mente trabajaba a toda velocidad. Si hacían esto tenía que ser perfecto. Un solo error y podrían acabar arrestados. O peor, heridos si algo salía mal. Dame una semana, dijo. Necesito prepararme mentalmente. Necesito asegurarme de que estoy lista. Una semana. El próximo sábado, entonces. El próximo sábado. Se dieron la mano para sellar el acuerdo. La mano de Javier estaba fría a pesar del calor del día, pero su apretón era firme. De vuelta a Pamplona, María no pudo dejar de pensar en lo que acababa de aceptar. Era real. Iba a hacerlo. En una semana estaría entrando ilegalmente en un caserío abandonado para buscar un tesoro de la guerra civil. Era una locura, pero era su locura. Y por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de su propia vida. Cuando Javier la dejó en su edificio, María subió las escaleras sintiendo que había cruzado un umbral invisible. Ya no era la misma persona que había bajado esa mañana. Había tomado una decisión que cambiaría todo. Se tumbó en la cama y cerró los ojos. En su mente veía el caserío de piedra roja, el portón con las iniciales, el patio trasero que aún no había visto. Y en algún lugar allí, bajo tierra, quizás esperando durante casi 90 años, estaba la respuesta a la pregunta que había estado haciéndose toda su vida. ¿Podía la vida ser diferente? ¿Podía ella ser diferente? El sábado lo averiguaría. La semana que siguió fue la más larga de la vida de María. Cada día en el asador se sentía como una eternidad. Servía mesas con una sonrisa automática mientras su mente estaba a kilómetros de distancia, en un caserío abandonado, imaginando cada posible escenario de lo que podría suceder el sábado. El martes por la noche, Javier la llamó por teléfono. Solo quería confirmar que sigue en pie. No me he vuelto atrás, y espero que usted tampoco. Sigo en pie, respondió María, aunque su voz sonó menos segura de lo que hubiera querido. Bien, he estado haciendo algunos ajustes al plan. ¿Podemos vernos mañana para repasarlo? Se encontraron el miércoles en un café discreto cerca de la Ciudadela. Javier trajo un cuaderno nuevo, más pequeño, donde había transcrito solo la información esencial, mapas simplificados, horarios, números de emergencia. Si algo sale mal, dijo con seriedad, usted corre. No me espera, no intenta ayudarme, simplemente corre y se va, ¿entendido? ¿Y dejarlo allí solo? Tengo 74 años, María.
Mi vida está prácticamente vivida. La suya apenas empieza. Prométame que si hay problemas, usted se salva. María asintió, aunque sabía que en el momento de la verdad no estaba segura de poder hacerlo. Había algo en Javier que despertaba un instinto protector en ella, quizás porque le recordaba a su propio abuelo o quizás porque veía en él a alguien que simplemente no se rendía pese a todo. El jueves María fue a comprar ropa oscura, pantalones negros elásticos, una sudadera con capucha, zapatillas deportivas. Se sentía como una criminal preparándose para un robo. Técnicamente, supuso, eso era exactamente lo que era. El viernes trabajó su turno completo intentando actuar con normalidad. Amaya la observaba constantemente con expresión preocupada. «Todavía estás a tiempo de echarte atrás», le susurró mientras preparaban cafés. «Lo sé. Pero no lo harás, no lo haré». Amaya suspiró profundamente. «Eres la persona más terca que conozco, y también la más valiente, o la más tonta. Todavía no decido cuál. Probablemente las tres cosas». Esa noche María apenas cenó. Se duchó, se vistió con la ropa nueva y se sentó en el sofá a esperar. Javier pasaría a buscarla a las 10. Tenían una hora de viaje por delante y querían llegar cuando estuviera completamente oscuro. A las 9:30 sonó el timbre. María se sobresaltó, aunque había estado esperándolo. Agarró su mochila, compró por última vez que tenía el móvil cargado y bajó. Javier estaba en el mismo coche de la semana anterior, pero esta vez había una tensión diferente en el aire. Esto ya no era un reconocimiento. Era real. «¿Lista?», preguntó él. «Lista». El viaje transcurrió en silencio. María miraba por la ventana las luces de Pamplona desaparecer, dando paso a la oscuridad del campo. La luna estaba en cuarto menguante, lo suficientemente iluminada para ver, pero no tanto como para exponerlos demasiado. Cuando llegaron a Lecumberri, el pueblo estaba tranquilo. Las calles desiertas, solo algunas ventanas con luz. Javier condujo directamente al camino de tierra, apagó las luces del coche y se detuvo en el mismo lugar de la semana anterior. «Esperamos 10 minutos», susurró, «para asegurarnos de que no hay nadie». Esos 10 minutos fueron agónicos. María podía escuchar su propia respiración, el latido de su corazón. A lo lejos, un perro ladraba. El sonido de un televisor llegaba desde la casa vecina. Todo lo demás era silencio. «Es hora», dijo Javier finalmente. Salieron del coche con cuidado de no hacer ruido al cerrar las puertas. Javier llevaba una mochila grande con las herramientas. María llevaba las linternas y las cuerdas. Se acercaron a la valla. Desde allí el caserío parecía aún más fantasmal que de día. Las ventanas oscuras como ojos vacíos, las paredes de piedra absorbiendo la poca luz de la luna. María sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «Yo primero», susurró Javier. Con sorprendente agilidad para su edad, trepó la valla. María lo siguió, saltando al otro lado con el corazón en la garganta. Ahora estaban técnicamente cometiendo allanamiento. No había vuelta atrás. Cruzaron el jardín delantero agachados, usando los arbustos como cobertura. El portón principal estaba cerrado con un candado oxidado, pero Javier lo rodeó hacia el lateral de la casa. Había una puerta pequeña, casi oculta por la hiedra. Javier sacó una palanca de su mochila y con sorprendente facilidad forzó la cerradura antigua. «Era carpintero antes de jubilarme», explicó al ver la expresión de María. «Sé cómo funcionan estas cerraduras viejas». Entraron en lo que parecía haber sido una cocina. El olor a humedad y madera podrida era abrumador. María encendió su linterna revelando paredes descascaradas, un fogón antiguo cubierto de polvo, platos rotos en el suelo. Era como entrar en una cápsula del tiempo. «El patio trasero está por aquí». Javier se movía con seguridad, como si conociera el lugar de memoria. Probablemente lo había estudiado tanto que así era. Atravesaron la cocina y salieron por una puerta trasera que colgaba de una sola bisagra. El patio trasero era más grande de lo que María había imaginado. Y allí, exactamente donde el cuaderno decía, estaba el pozo. Era viejo, muy viejo, hecho de piedra, con un brocal de madera medio podrido. No tenía cubo ni cuerda, solo un agujero oscuro que descendía hacia las entrañas de la tierra. «Según el cuaderno», susurró Javier, «el tesoro no está dentro del pozo. Está enterrado a 5 metros de la esquina sureste del brocal». María iluminó con su linterna. Identificaron la esquina sureste y Javier comenzó a medir con una cuerda que había marcado previamente. 5 metros exactos lo llevaron a un punto específico del patio, cerca de lo que parecían haber sido arriates de flores. «Aquí», dijo con voz temblorosa, «es aquí».
Sacó las palas plegables y le dio una a María. Comenzaron a cavar. La tierra estaba dura, compactada por décadas de abandono. Cada palada requería esfuerzo. María sentía el sudor correr por su espalda a pesar del fresco de la noche. Cavaron durante 20 minutos sin encontrar nada. 30 minutos. 40. María empezaba a perder la esperanza. Quizás no había nada. Quizás todo había sido una fantasía de viejo después de todo. Entonces la pala de Javier golpeó algo sólido. El sonido fue inconfundible. Metal contra metal. Ambos se quedaron paralizados, mirándose a los ojos en la oscuridad. «Dios mío», susurró María. Con manos temblorosas, apartaron más tierra. Lentamente fue revelándose una caja metálica. No era grande, del tamaño de una caja de zapatos aproximadamente. Estaba oxidada pero intacta, con un candado antiguo que colgaba roto de la tapa. Javier la sacó del agujero con una delicadeza reverente. La sostuvo en sus manos durante un momento, sin decir nada. María vio lágrimas rodar por sus mejillas. «Casi 90 años», susurró él. «Casi 90 años esperando». «Ábrala», urgió María, su propia voz quebrada por la emoción. Javier levantó la tapa. Incluso en la luz tenue de las linternas el contenido brilló. Joyas. Había joyas. El collar de esmeraldas de la fotografía estaba allí, envuelto en un paño descolorido. Había también anillos de oro, aretes antiguos con perlas, broches con piedras preciosas, y debajo de todo, fajos de billetes antiguos, probablemente sin valor ahora, pero que en su momento habían sido una fortuna. Y documentos, papeles amarillentos que parecían escrituras de propiedades. «Es real». María apenas podía creer lo que estaba viendo. «Todo es real». Javier sollozaba abiertamente ahora. Tomó el collar con manos temblorosas. «Era de mi bisabuela. Mi abuelo me lo describió tantas veces. Y aquí está. Realmente está aquí». De repente, una luz se encendió en la casa vecina. Ambos se quedaron congelados. «Alguien se ha despertado», susurró María, el pánico invadiendo su voz. «Rápido, metamos todo en la mochila y vámonos». Con movimientos frenéticos comenzaron a transferir el contenido de la caja a la mochila de Javier. Las joyas tintineaban suavemente. María trataba de ser cuidadosa pero rápida. Podía escuchar voces ahora provenientes de la casa vecina. «Javier, hay alguien allí». Un hombre había salido al jardín de la casa vecina. Tenía una linterna potente que comenzó a barrer el área. Hay alguien en el caserío, Carayoa». «Corre», gritó Javier. María agarró la mochila y corrió hacia la puerta lateral. Podía escuchar a Javier detrás de ella, su respiración trabajosa. Cruzaron la casa a toda velocidad, salieron por donde habían entrado. La voz del vecino gritaba ahora, llamando a otros. Luces se encendieron en más casas. Llegaron a la valla. María la saltó de un brinco, pero Javier tuvo problemas. Era demasiado viejo para moverse tan rápido. María extendió las manos. «Vamos, puedo ayudarlo». Entre ambos lograron que Javier pasara la valla justo cuando las primeras personas llegaban corriendo. Corrieron hacia el coche. Javier peleaba con las llaves, sus manos temblaban demasiado. María se las quitó y abrió ella misma. Entraron al coche justo cuando 3 hombres llegaban al camino. Uno de ellos estaba llamando a la policía por teléfono. María arrancó el motor, hacía años que no conducía, y aceleró. «No tan rápido», gritó Javier. «Nos verán la matrícula». María redujo la velocidad lo suficiente para no parecer sospechosos, pero manteniendo un ritmo que los alejara rápidamente. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Tomaron un camino diferente de vuelta, uno que Javier había marcado como alternativa. Durante 20 minutos condujeron en silencio absoluto, comprobando constantemente el retrovisor para ver si alguien los seguía. Nadie lo hizo. Cuando finalmente se sintieron seguros, María detuvo el coche a un lado de la carretera. Ambos se quedaron sentados, respirando pesadamente. «Lo hicimos», susurró Javier. «Realmente lo hicimos». María comenzó a reír. Una risa histérica, liberadora. Javier se unió a ella. Rieron hasta que les dolió el estómago, hasta que las lágrimas rodaron por sus rostros. Rieron con el alivio de quien acaba de escapar de algo peligroso y con la euforia de quien acaba de lograr lo imposible. «Déjeme ver», dijo María cuando finalmente se calmaron. Javier abrió la mochila. Con la luz interior del coche, las joyas brillaron con más intensidad. Eran hermosas, antiguas, pero hermosas. María tomó el collar de esmeraldas con cuidado. Era pesado, sólido, real. «¿Cuánto cree que vale todo esto?», preguntó. Javier examinó cada pieza con cuidado. El collar solo
Diría que unos 50.000 euros, quizás más. Los anillos, las perlas, en total, fácilmente 200.000. Quizás 300 si encontramos el comprador adecuado. María hizo los cálculos mentalmente. 20% de 300.000 eran 60.000 euros. 60.000 euros. Más de lo que ganaría en 5 años trabajando en el asador. Y los documentos. Javier desplegó uno de los papeles. Estas son escrituras de propiedades. Con esto podría reclamar legalmente algunas de las tierras de mi familia. No todo, pero algo. ¿Y qué va a hacer? Javier quedó en silencio un momento. Primero vamos a esperar, dejar que pase el revuelo. Luego buscaré un abogado discreto, alguien que pueda ayudarme a vender las joyas sin hacer muchas preguntas. Y después le daré su parte, como prometí. ¿De verdad? María, sin usted esto no habría sido posible. Es joven, ágil, valiente. Yo solo nunca habría podido hacerlo. Merece cada euro de lo que acordamos, y más. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante toda su vida había sentido que no merecía nada, que estaba atrapada en una vida mediocre porque no era lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente valiente. Pero esta noche había demostrado que sí lo era. Había saltado una valla, había cavado en la oscuridad, había escapado corriendo cuando todo podría haber salido mal. Había sido valiente, y ahora iba a ser recompensada por ello. Volvieron a Pamplona en silencio. Pero era un silencio cómodo, el silencio de dos personas que habían compartido algo extraordinario. Cuando Javier la dejó en su edificio ya era casi la 1 de la madrugada. Nos mantenemos en contacto discretamente, dijo él. Le llamaré en unos días cuando haya avanzado con el abogado. ¿Y si la policía? No tienen nada, no vieron el coche, no saben quiénes éramos. Y técnicamente lo que recuperamos era de mi familia. Legalmente es complicado, pero no es exactamente un robo. María asintió, aunque no estaba completamente convencida. Pero ya estaba hecho, no había vuelta atrás. Subió a su piso y se tumbó en la cama sin desvestirse. Cerró los ojos y revivió cada momento de la noche. El peso de la pala en sus manos, el sonido metálico cuando encontraron la caja, el brillo de las esmeraldas, la carrera hacia el coche. Todo parecía irreal, como si lo hubiera soñado. Pero no era un sueño, era real. Y su vida acababa de cambiar para siempre. Los siguientes días fueron extraños. María volvió al trabajo como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Miraba a los clientes y pensaba, no tienen idea de lo que hice este fin de semana. Miraba a Pachi gritando órdenes en la cocina y pensaba, pronto me iré de aquí. Miraba las propinas miserables sobre las mesas y pensaba, ya no necesito esto. Pero se guardó todo para sí misma. Ni siquiera se lo contó a Amaya, aunque su amiga la acosaba con preguntas. Algo pasó, insistía Amaya. Te veo diferente. ¿Encontraron algo? No puedo hablar de eso todavía. Era todo lo que María decía. El miércoles, Javier la llamó. Ya tengo comprador para algunas piezas. Un coleccionista discreto de Madrid. Me está ofreciendo 180.000 euros por el collar y 3 de los anillos. Dice que el resto lo puede vender en un mes o 2. ¿Y es confiable? Tanto como puede serlo alguien en este negocio. He trabajado con él antes, hace años. Quiero que esté presente cuando hagamos el intercambio. Es su dinero también. Se encontraron el sábado en un hotel discreto de Madrid. Habían viajado en tren, separados, para no levantar sospechas. El coleccionista era un hombre de unos 50 años bien vestido, con esa tranquilidad de quien ha manejado fortunas toda su vida. Examinó las piezas con un monóculo de joyero, asintiendo con aprobación. Son auténticas, de los años 20, diría. Trabajo español, probablemente de un taller en Bilbao o San Sebastián, muy bien conservadas considerando las circunstancias. Sacó un maletín y lo abrió. Dentro había fajos de billetes de 50 euros, ordenados prolijamente. 180.000, como acordamos. Javier contó el dinero meticulosamente. Cuando terminó, asintió y estrechó la mano del coleccionista. La transacción había terminado. De vuelta en el tren, Javier sacó 36.000 euros y se los dio a María. Su 20% de esta primera venta. Cuando venda el resto, recibirá más. María miró los billetes en sus manos. 36.000 euros. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Sintió que iba a desmayarse. No sé qué decir. No diga nada, solo prométame que lo usará bien, que hará algo que la haga feliz. Lo prometo. Esa noche, María se sentó en su piso con el dinero extendido sobre la mesa. 36.000 euros. Con esto podía hacer tantas cosas: pagar la entrada de un piso, montar su propio negocio, viajar, estudiar,
Las posibilidades eran infinitas. Pero más que el dinero, lo que realmente había ganado era algo más valioso, la certeza de que podía cambiar su vida, de que no estaba atrapada, de que el destino no era algo fijo e inmutable, sino algo que podía moldear con sus propias manos. Al día siguiente fue al asador y habló con Pachi. Renuncio. 2 semanas de aviso y me voy. Pachi la miró sorprendido. ¿Otro trabajo? Algo así. Voy a montar mi propio negocio. Bueno, te echaremos de menos. Has sido una buena trabajadora. Amaya la abrazó cuando se enteró con lágrimas en los ojos. Lo hiciste, ¿verdad? Encontraron el tesoro. María sonrió. Encontré algo mejor. Encontré el valor de buscar. Las últimas 2 semanas en el asador pasaron volando. María ya estaba mentalmente en otra parte, planeando su futuro. Había decidido abrir una pequeña cafetería especializada en repostería tradicional navarra. Siempre le había gustado hornear, pero nunca había tenido el capital para intentarlo. Su último día en el trabajo fue un viernes. Pachi le organizó una pequeña despedida con el resto del equipo. Hubo tarta, risas, promesas de mantenerse en contacto. Cuando María salió del asador por última vez como empleada, se detuvo un momento en la puerta y miró hacia atrás. 7 años de su vida en ese lugar. 7 años sirviendo mesas, limpiando platos, sonriendo a clientes. No habían sido años perdidos. La habían llevado hasta ese momento, hasta ese cliente específico que se había dejado olvidado un cuaderno viejo. El destino tenía formas extrañas de funcionar. 2 meses después, María inauguró La Dulce Navarra, su cafetería en el casco antiguo. Era pequeña, acogedora, con olor constante a pan recién horneado y café. Javier vino a la inauguración con una sonrisa enorme y un ramo de flores. Estoy orgulloso de usted, le dijo. Tomó esa oportunidad y la convirtió en algo maravilloso. No habría sido posible sin usted, sin ese cuaderno olvidado. Javier negó con la cabeza. El cuaderno era solo papel y tinta. Lo que lo hizo posible fue su valentía, su disposición a arriesgarse. Eso no puedo enseñarlo ni regalarlo. Ya estaba dentro de usted. María lo abrazó, con los ojos llenándose de lágrimas de felicidad. Gracias por todo. Gracias a usted, María. Me ayudó a completar el legado de mi familia. Gracias a usted recuperé parte de mi historia. Eso no tiene precio. Los meses siguientes fueron un torbellino. La cafetería comenzó a hacerse popular. Los turistas la descubrían por su ubicación estratégica y los locales se quedaban por la calidad de la comida. María trabajaba duro, más duro que nunca en el asador, pero era diferente. Era su propio negocio, su propio sueño. Javier vendió el resto de las joyas por otros 90.000 euros. Le dio a María su parte, 18.000 más. Con ese dinero, María pudo contratar a un empleado y ampliar el menú. Todo encajaba perfectamente. Un año después del día en que encontró el cuaderno, María estaba en su cafetería una tarde tranquila cuando entró una mujer joven. Parecía perdida, nerviosa. Se sentó en una mesa del rincón y pidió un café solo. Cuando María se lo llevó, notó que la mujer tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Se encuentra bien?, preguntó con amabilidad. La mujer intentó sonreír. Solo un mal día. Bueno, un mal año en realidad. Siento que mi vida está atascada y no sé cómo salir de ahí. María sintió un déjà vu poderoso. Recordó cómo se había sentido hacía un año, atrapada, sin esperanza, esperando que algo, cualquier cosa, cambiara. Se sentó frente a la mujer sin pedir permiso. ¿Puedo contarle una historia?, preguntó. La mujer asintió, confundida, y María le contó. Le contó sobre el cuaderno olvidado, sobre Javier, sobre el caserío en Lecumberri. Le contó sobre la noche de la búsqueda, sobre correr en la oscuridad, sobre encontrar el tesoro, le contó sobre el riesgo, sobre el miedo, sobre la valentía que no sabía que tenía. A veces, concluyó María, el cambio viene de las formas más inesperadas, pero solo si estás dispuesta a verlo, solo si estás dispuesta a arriesgarte. La mujer la miraba con los ojos muy abiertos. ¿De verdad pasó todo eso? Cada palabra. Y me cambió la vida. No solo por el dinero, sino porque me demostré a mí misma que podía ser valiente, que podía cambiar mi destino. La mujer se quedó en silencio un momento. ¿Cree que yo podría hacer algo así? No lo sé. Pero hay una sola forma de averiguarlo: estar abierta a las oportunidades cuando aparezcan, incluso las que parecen locas, especialmente las que parecen locas. La mujer se fue media hora después, con una expresión diferente en el rostro, más esperanzada, más determinada. María se preguntó si su historia habría plantado una semilla en ella, si algún día esa mujer también tendría su propia historia de valentía que contar.
Esa noche, cerrando la cafetería, María vio a Javier pasar por la calle. Últimamente venía menos, su salud estaba deteriorando. Pero cuando la vio, sonrió y saludó con la mano. María salió corriendo. ¿Cómo está? Bien, bien. Solo paseando. Recordando. ¿Recordando qué? Recordando que al final lo logramos. Mi abuelo estaría orgulloso, mi padre estaría orgulloso. Completamos lo que ellos empezaron. ¿Tiene algún arrepentimiento? Javier reflexionó un momento. Solo uno, que no encontré a alguien como usted antes. Podríamos haber tenido más aventuras. María rió. Una fue más que suficiente para toda una vida. Quizás, o quizás es solo el comienzo. Nunca se sabe qué oportunidades traerá mañana. Se despidieron con un abrazo. María lo vio alejarse lentamente por la calle Estafeta, su figura encorvada pero digna. ¿Cuánto había aprendido de ese hombre? ¿Cuánto le debía? Volvió a entrar en su cafetería y miró alrededor. Las paredes color crema, las mesas de madera, el aroma dulce del horno. Todo esto existía porque un día decidió ser valiente, porque un día decidió creer en algo imposible. La vida era extraña. Un cuaderno olvidado había cambiado todo. Una decisión en una fracción de segundo había alterado el curso de su existencia. María apagó las luces y cerró la puerta con llave. Mientras caminaba a casa bajo las estrellas de Pamplona, pensó en todas las personas que en ese momento estaban viviendo vidas que no les satisfacían. Personas atrapadas, esperando, deseando que algo cambiara. Y pensó, el cambio está esperando. Siempre está esperando. Solo hay que tener el valor de buscarlo. Un año y medio después, Javier falleció pacíficamente mientras dormía. Ah, María fue al funeral junto con sus hijos, que finalmente habían entendido la importancia de lo que su padre había logrado. Uno de ellos se acercó a María después de la ceremonia. Mi padre hablaba mucho de usted en sus últimos meses. Decía que le había devuelto más que un cuaderno. Le había devuelto la esperanza. Fue al revés, respondió María con lágrimas. Él me dio algo que no sabía que necesitaba. ¿El dinero? No, el permiso para creer que mi vida podía ser diferente. Esa noche, María abrió el cajón donde guardaba el recuerdo más preciado de toda la aventura. Una fotografía que Javier le había dado semanas antes de morir. Era la foto del abuelo con el niño, la misma del cuaderno. Pero detrás, Javier había escrito algo con su letra temblorosa. Para María, quien completó el viaje que 3 generaciones comenzaron, que tu valentía inspire a otros como inspiró a este viejo. Con gratitud eterna, Javier Garayoa. María enmarcó la foto y la colgó en la cafetería, en un lugar de honor detrás del mostrador. Y cada vez que alguien preguntaba por ella, María contaba la historia. No toda, por supuesto. Omitía los detalles más comprometedores, pero contaba sobre el cuaderno olvidado, sobre el anciano desesperado, sobre la búsqueda de un tesoro perdido. Y cada vez que la contaba, veía algo cambiar en los ojos de quien escuchaba. Una chispa. Una posibilidad. La idea de que quizás, solo quizás, sus propias vidas también podían cambiar si se atrevían a buscar su propio tesoro. Porque al final, María había aprendido la lección más importante. El verdadero tesoro no eran las joyas ni el dinero. El verdadero tesoro era descubrir que tenía el poder de cambiar su propio destino, que no estaba atrapada, que la vida era una aventura esperando a ser vivida. Todo gracias a un cuaderno olvidado en una mesa de asador. Todo gracias a un momento de honestidad que se convirtió en el comienzo de algo extraordinario. Y mientras María servía cafés y sonreía a los clientes en su propia cafetería, en su propio negocio, viviendo su propia vida elegida, pensaba, ¿cuántos cuadernos olvidados existen en el mundo? ¿Cuántas oportunidades están esperando ser descubiertas? ¿Cuántas vidas están a punto de cambiar sin que nadie lo sepa? La respuesta, decidió, era que siempre había una esperando. Siempre, solo había que tener el valor de verla,